El portavoz en el Ayuntamiento del Grupo de Marchena 100%, José López, ha hecho un balance de los 2 años de mandato del equipo de gobierno socialista que se han cumplido este pasado mes de junio y sobre los que habló la alcaldesa Romero Aguilar en una entrevista en Radio y Televisión Marchena. El portavoz iniciaba así su intervención echando en falta un debate público entre todos los grupos y añadiendo que este tiempo ha sido un periodo de poca transparencia y poca sensibilidad hacia la oposición. Además, criticó que los presupuestos en curso de nuevo no fueran consensuados y en el que más del 50% de los ingresos se destina a nóminas, como el 1,5 millones que supone anualmente, explicaba, el pago a los concejales del ayuntamiento, todos liberados, y a la propia alcaldesa. Pues en primer lugar quiero dar las gracias a Radio Televisión Marchena precisamente por darnos la oportunidad. Yo como portavoz de Marchena 100% le doy las gracias a la Radio Televisión Pública de Marchena por dar esta oportunidad de dar nuestra opinión sobre estos 2 años de mandato de la señora Romero Aguilar. Decir concretamente que, bueno, que lo normal hubiera sido un debate público, un debate en el cual cada una de las fuerzas políticas hubiéramos expresado concretamente desde su punto de vista cuál es nuestra opinión al respecto. Aceptamos concretamente que en un momento determinado no se haya producido este debate, pero lo vemos poco democrático desde nuestro punto de vista. Lo normal en un ayuntamiento con una mayoría absoluta, con un equipo de gobierno que presume precisamente de tener superávit y de que las cosas van fenomenalmente bien, lo normal hubiera sido un debate público con, ya digo, con todas las fuerzas políticas. Tenemos que decir concretamente que desde Marchena 100% hemos visto concretamente este periodo de los 2 años, pues un periodo de poca transparencia, de poca sensibilidad por parte del equipo de gobierno hacia los distintos colectivos de los distintos partidos políticos que estamos en la oposición. Somos precisamente personas que estamos legitimados precisamente porque representamos al pueblo de Marchena, con lo cual nos hace lo mismo de valedores que el equipo de gobierno. Estamos representando precisamente la voluntad de un pueblo. Es la otra mitad la que no votó a la señora Romero Aguilar, la que se está expresando y que consecuentemente tiene la misma legitimidad que ellos a la hora de expresar su opinión. Tenemos que decir concretamente de este periodo de los 2 años que, bueno, en principio es un periodo oscuro, a pesar de que todo el equipo de gobierno está nómina. Tenemos que decir que es un gasto adicional al propio presupuesto que supone 1,5 millones a las arcas municipales. Concejales que en un momento determinado están cobrando 25.000 euros anuales, 6 de ellos, y 3 de ellos, 1/3, por valor de 12.000 euros anuales, más la alcaldesa, la señora Romero Aguilar, que cobra 53.000 euros al año, lo máximo permitido. Tenemos que decir que a nivel presupuesto, o a nivel presupuestos, hoy por hoy no son compartidos, no son precisamente hablados, dialogados con la oposición, sino que son prácticamente una imposición. No solamente eso, sino que también son un corta y pega de los años precedentes y que también hemos de advertir que si el año pasado, concretamente, ya decíamos que hay de los 15 millones de euros de presupuesto de ingresos de este año, hay otros 15 millones de gastos. De los 15 millones de gastos, 8 millones son concretamente para pagar nóminas. Es decir, que más del 55% de lo que es el ingreso de los presupuestos anuales del ayuntamiento van exclusivamente para pagar nóminas de funcionarios. ¿Qué es lo que ocurre? Que el resto está para gasto corriente. Hemos de decir que hay poco margen concretamente para poder hacer cosas y es por eso por lo que constantemente se están haciendo o realizando obras, bien a través de Diputación, a través del Plan Contigo, o bien a través de la Junta de Andalucía, o bien a través de fondos FEDER, sencillamente porque no hay margen económico para realizar este tipo de obras. José López añadió que el equipo de gobierno no se acerca a la población y no acepta ideas tampoco de la oposición, como en la gestión de la crisis sanitaria, que no tuvo en cuenta ninguna aportación, añade, del grupo Marchena 100%. Tenemos que decir también concretamente que es un abuso de poder por parte del equipo de gobierno el que en un momento determinado no se hagan precisamente este tipo de cuestiones, los debates de manera pública,
que en un momento determinado también tampoco hemos visto que haya un acercamiento a la población, es decir, se determina de una forma autodidacta y directamente haciendo las cosas según el programa que tiene el Partido Socialista, pero sin nada que ver con lo que nosotros podamos aportar. He intentado en muchas ocasiones aportar cuestiones desde la oposición. Recordemos concretamente que el año pasado, que fue el del confinamiento, repetimos en diversas ocasiones que había que entregar mascarillas, que había que desinfectar los colegios, que había que desinfectar concretamente las calles y todo lo que era el ámbito público. Se nos hizo caso tarde y mal, se repartieron, a pesar de tener una partida presupuestaria, de aquellos elementos que no se habían desarrollado, por ejemplo, como la feria, como por ejemplo la verbena de Madre de Dios, como por ejemplo también actividades culturales, como por ejemplo también la apertura de la piscina municipal, muchas partidas que no se desarrollaron el año pasado, en torno a 1 millón de euros, bueno, pues pasaron directamente y por disciplina del COVID, por la urgencia, a fondos que no fueron precisamente tratados a través del Pleno Municipal, con lo cual no sabemos a día de hoy si se gastaron todo ese millón de euros o si realmente han habido partidas de las cuestiones que no se desarrollaron que bueno, pues no se hayan gastado y en consecuencia estén por ahí pululando. Tenemos que decir concretamente también que, bueno, que se entregaron una serie de cuestiones, por ejemplo las mascarillas, de manera tarde y mal. Tarde porque nosotros las veníamos solicitando desde hacía muchísimo tiempo, se hizo tarde y mal, 2 mascarillas por cada una de las personas, llevando el recibo del IBI, es algo vergonzoso, y en la segunda ocasión que se repartieron, que fue casa por casa, pues se repartieron mal, en el sentido de que se hicieron en una hoja de papel con grapas. Esto es, además de indignante, algo paradójico porque no tenía las más mínimas garantías de higiene. Tenemos que decir que Marchena 100% ha ofrecido en muchas ocasiones al equipo de gobierno muchas soluciones a través de nota de prensa o a través de comunicados. De hecho, concretamente tengo aquí, de toda esta labor de 2 años, que a pesar de que en un momento determinado digan que no aparezco mucho por el ayuntamiento, sí estoy muy presente, sí está Marchena 100% muy presente en la política municipal, ayudando, aportando y sobre todo estando muy presente en las necesidades que tiene el pueblo de Marchena. Aquí, por ejemplo, tengo una propuesta para paliar los efectos económicos del COVID, que se hizo pública a través de Radio Televisión Marchena, que se basaban en 2 vertientes, una a las ayudas a las familias y otra en el mantenimiento del empleo, algo así como 19 puntos que nosotros pusimos concretamente para que el equipo de gobierno pues, pudiese trabajar. Aquí hay algo más de 500 folios de trabajo en estos 2 años. Nadie puede decir que nosotros, en este caso yo como portavoz de Marchena 100%, no trabajo, más bien todo lo contrario. Ojalá hubiesen más concejales, y no es por presunción, sino sencillamente es la realidad, ojalá hubieran más concejales que en un momento determinado estuvieran más presentes o tan presentes en la política municipal. En relación a la crisis del coronavirus, se asegura también que el PSOE de Marchena no ha atendido demandas de entidades que no son de carácter estrictamente municipal, pero que necesitaban de ayuda y colaboración en los momentos más dramáticos de la pandemia. Hubo un tema también importante, como es el centro de salud, el cual estuvo totalmente abandonado por parte del equipo de gobierno, por parte de la señora Romero Aguilar como alcaldesa, por entender que no era precisamente un tema que vinculara al ayuntamiento, al pertenecer el centro de salud, a la Junta de Andalucía. No se implicó. Nosotros concretamente sí hicimos la entrega de una máquina de ozono para paliar en la medida de lo posible precisamente el que estos profesionales que estaban dando el todo por el todo pues tuviesen por lo menos una máquina que paliara ese efecto en el centro de salud. Hubo también un reparto por parte nuestra de mandiles, tanto en el centro de mayores de la Diputación como el de la Junta de Andalucía, mandiles que fueron realizados precisamente por personas, mujeres voluntarias de Marchena, así como también gorros que se repartieron entre los profesionales sanitarios del centro de salud de Diputación, perdón, de la residencia de mayores de la Diputación y de la residencia de mayores de la Junta de Andalucía, como el centro de menores. Estos gorros, bueno, se hicieron a través el contacto se hizo a través de Internet, a través de Facebook, de nuestro Facebook, que como veían que estábamos muy implicados concretamente en dar soluciones al tema de la pandemia,
se pusieron en contacto con nosotros y bueno, pues hicimos precisamente extensivo esa labor desinteresada de estas mujeres de Puebla de Cazalla a través de estos gorros, los cuales agradecemos de nuevo nuevamente a estas mujeres. En este invierno hubo también un tema escabroso, como es por ejemplo el tema de los centros de enseñanza, un par de colegios concretamente que tenían las calderas que no se pusieron en funcionamiento en su debido momento y pues, bueno, lógicamente nosotros pusimos la voz en el cielo porque veíamos que los niños de Marchena estaban pasando frío, llevan mantas y todo esto fue por una actitud en cierto modo de dejación de funciones por parte de la concejala de enseñanza, de estudios, y que en un momento determinado nosotros reprochamos, a lo cual ella respondió echando valores fuera y culpabilizando a la empresa de mantenimiento, la cual, según parece, pues habían cambiado. Nosotros vimos concretamente en ese sentido algo totalmente vergonzoso, porque una concejal, en este caso de educación, lo que tiene que hacer es tener la previsión necesaria y suficiente como para que este tipo de episodios no sucedan. José López ha reprochado también a la Delegación de Servicios la poca atención prestada a los contenedores de basura que siguen sin soterrarse, así como a la gestión de la propia alcaldesa de la crisis del benceno. Por parte del concejal de Servicios, que no ha hecho su labor concretamente de hacer un plan de viabilidad de contenedores. Los contenedores son, a pesar de la solución que se le ha dado, de poner una serie de palos o de palitroques y de no enseñar esos contenedores. A pesar de esa solución, concretamente nosotros no estamos de acuerdo. De hecho, en nuestro programa electoral llevábamos concretamente la acción del soterramiento de todos los contenedores de Marchena, pero sobre todo los del centro, porque son feísimos, afea mucho, el tema sanitario está en entredicho. En esta época del año, que es verano, ya sufrimos de malos olores, sufrimos concretamente de la visita de roedores y que evidentemente es un tema que bajo nuestro punto de vista hubiéramos resuelto soterrando concretamente todos los contenedores de Marchena, sobre todo los del centro, porque si es un pueblo que está mirando para que el futuro de Marchena tome como referencia precisamente el turismo como motor de la economía, lo mínimo que se puede hacer es soterrar estos elementos que afean y no son nada sanitarios. También tenemos que decir concretamente que el tema del agua, que esto fue en el mes de diciembre, creo recordar, el tema del agua fue un tema importante, fue un tema que se trató de una forma así un poco de aquella manera, porque el primer aviso lo dio la señora alcaldesa a través de su propio Facebook personal, algo totalmente anómalo, debía de haberlo hecho a través de los medios de comunicación de Marchena, que para eso son públicos y para eso llega a todo el mundo. No se hizo de esta manera, lo cual concretamente pues, tuvo su repercusión que no fue ni más ni menos que el que todo el mundo y de manera desbandada pues ocuparon calles, ocuparon centros y comercios de Marchena para acaparar la mayor cantidad posible de agua embotellada, ¿se entiende? A partir de ahí hubo una serie de meses en los cuales se decía que había menos cantidad de benceno. A última hora, ya casi en el mes de febrero, creo recordar, hubo un manifiesto por parte de todos los grupos políticos en los cuales se decía que ya el agua estaba correcta para beber. Nosotros no nos hicimos partícipes precisamente de ese comunicado, pero por una sencilla razón, y era porque ese comunicado no estaba realizado precisamente por personal médico o personal que en un momento dado estuviese capacitado para dar esa opinión. Dicho sea de paso, a partir de ahí, ¿qué ocurrió? Pues que salió el tema del herbicida a los pocos días, a la semana siguiente. Con lo cual, nosotros, en cierto modo, tuvimos la precaución de no emitir ese comunicado de que el agua todavía estaba bien. Hemos visto que no estaba bien y que, en consecuencia, poco después salió el herbicida, el MCPA, que, bueno, después se justificó en un dossier que prometió la señora alcaldesa de Osuna, presidenta del consorcio de aguas, al cabo de 4 o 5 meses. Un dossier bastante amplio, por cierto, pero que ha tardado bastante tiempo en emitirlo. Es un tema, de verdad, que a nosotros nos avergüenza el cómo se ha tratado el tema del agua, pero sobre todo por una razón, y es porque el agua cada vez la pagamos más cara y cada vez tiene menos crédito en cuanto al público. Bueno, menos crédito y también menos presión. Hay muchas quejas por parte de muchos usuarios
que dicen concretamente que lo que es el agua no se recepciona en los hogares con la presión adecuada, con lo cual mucho me temo que a lo mejor estemos pagando agua y aire de las tuberías como agua en su totalidad. Entre otros asuntos, el portavoz de Marchena 100% se pronunció también sobre distintas polémicas y conflictos de los últimos 2 años, con temas como la Escuela de las Artes, eliminación de árboles o policía local. También hemos de recordar concretamente la eliminación de la Escuela de las Artes. Es algo que se promovió en el mandato de Juan Rodríguez Aguilera, 2007-2011, fue la creación de una Escuela de las Artes en las cuales se reunía una serie de formaciones de pintura, de escultura, de cerámica, de pintura, de fotografía, etcétera, etcétera. En las cuales muchas personas, muchas de ellas mujeres del hogar, mujeres que en un momento determinado no tenían otra alternativa más que estar en su casa y poco más, bueno, pues encontraron concretamente en esta Escuela de las Artes una afición y muchas de ellas también incluso de una forma exitosa una fórmula de autoempleo. Entonces a nosotros nos pareció concretamente esta eliminación que se hacía de una forma chapucera, se podía haber hecho con más consenso por parte de las fuerzas políticas, con más acuerdos por parte de las personas que estaban involucradas concretamente en estas escuelas de las artes, que posteriormente se les ha dado una ubicación, pero entendemos que ha sido una forma un tanto chapucera de darle solución a algo que además, por cierto, había creado mucha afición. Muchas personas pasaron concretamente por esa Escuela de las Artes, dando mucho de sí y recibiendo también mucho de sí como personas que en un momento determinado pues, no tenían otra alternativa en la vida. Otro tema también importante bajo nuestro punto de vista, que ha pasado en estos 2 años anteriores, ha sido la tala indiscriminada de 200 olmos y evidentemente también, como no, el corte desaprensivo del eucalipto centenario, algo que es emblemático y por el cual nosotros nos quejamos en su día. Fuimos a la Consejería de Territorio y Medio Ambiente, conjuntamente con la portavoz del Partido Popular de aquí de Marchena, lo que es la Consejería emitió concretamente un comunicado en el cual decía que, bueno, por parte de la Alcaldía de Marchena no se le había comentado, no se le había comunicado bueno, esa tala de los 200 olmos, de más de 200 olmos, ni de ese eucalipto. Evidentemente, bueno, se tomó la determinación de emitir un comunicado por parte de la persona responsable de jardines de Marchena, pero se hizo con posterioridad a la tala, lo cual nos parece una incongruencia porque evidentemente primero hay que hacer ese informe y decidir si están bien o están mal esos árboles. Curiosamente estaban todos los de un solo lado y no todos los de un lado y el otro, pero bueno, vamos a decir que sí, que tenía razón esta persona como perito forestal y que en un momento determinado, bueno, pues estaban mal. Admitimos pulpo como animal de compañía. ¿Qué le vamos a hacer? Un tema importante y además muy escabroso por parte de nosotros es el tema de la policía local. La policía local es un colectivo utilizado y además castigado, utilizado por parte de la señora alcaldesa en plena campaña electoral y castigado posteriormente. Utilizado concretamente porque es un elemento muy importante, la seguridad ciudadana concretamente es un elemento muy importante en lo que es la ciudadanía, en lo que nosotros consideramos tiene que ser una convivencia en un pueblo de no más de 19.000 habitantes y bueno, pues ha sido utilizado de manera un tanto aleatoria. Se prometieron en el mandato anterior una serie de plazas que no se cumplieron y en este otro mandato concretamente, en el cual ya con mayoría absoluta, no solamente no se han aplicado esa ampliación de plantilla, sino también al mismo tiempo, por parte de la policía local, solicitaron que el cuadrante siguiera para adelante. Un cuadrante que ya había sido emitido por la señora Romero Aguilar como alcaldesa en el periodo anterior, pero ahora con mayoría absoluta, pues automáticamente lo cesaba. En esa actitud, concretamente, pues la policía local, a través de sus representantes sindicales, solicitaron la creación de una mesa de negociación, una mesa sectorial de negociación, la cual a día de hoy pues, no se ha celebrado.
nos ha celebrado por la prepotencia y soberbia de la señora Romero Aguilar, porque todos sabemos concretamente los episodios del verano del año pasado, con cantidad impresionante de robos, con cantidad impresionante de elementos que en un momento determinado atacan a lo que es la seguridad ciudadana, con días y con fines de semana sin ninguna persona, sin ningún policía local en la jefatura de policía, con días incluso con una patrulla de 2 policías locales, y todo esto nosotros fuimos y lo reivindicamos concretamente en nuestro perfil de Facebook, a lo cual la señora alcaldesa, lejos de darle una solución y adoptar una idea de, bueno, pues vamos a sentarnos, vamos a dialogar, lo único que se le ocurrió es sencillamente culpabilizarnos a nosotros, a las personas que en un momento determinado estábamos diciendo públicamente lo que estaba ocurriendo con la policía local, pues criminalizarnos con relación a esa respuesta. Lo único que estamos diciendo es, como ciudadanos, pero sobre todo como representantes políticos del pueblo de Marchena, querer una solución adecuada y una solución acordada, tanto por la policía local como por la señora alcaldesa. Esa fue la respuesta que nosotros tuvimos en ese caso. Decir concretamente que, bueno, que ahora parece ser, se está haciendo lo posible para una ampliación que vemos que va a ser una reposición más que una ampliación. Sí, porque nosotros tenemos, como pueblo de casi 20.000 habitantes, no cumplimos la ratio serían 2 policías locales por cada 1.000 habitantes, nos correspondía prácticamente 40 policías locales, no llegamos ni por asomo. Ha habido etapas del año pasado en los que tan solo habían 20 o 22 policías en activo, por una razón u otra. Policías que además, por cierto, han demostrado su valía, han demostrado su profesionalidad, y personas que en un momento dado han dado todo de sí, precisamente en plena pandemia. Nos hemos de acordar concretamente algo también un tanto que nos duele, porque esta policía local, que ha estado pendiente de todos los vecinos de Marchena en todo lo que requiriera, se le prohibió el que en un momento determinado esos niños que cumplían años, esos niños que estaban confinados, recibieran la visita de nuestra policía local para hacer más llevadera y sobre todo más cercana ese día festivo para ese niño o para esa niña. Eso nos parece, por parte de la señora Romero Aguilar, algo inaudito. Entra dentro de su carácter, entra dentro de su forma de hacer las cosas. En relación a la residencia de mayores de Diputación, López asegura que toda la oposición se movilizó a favor de la continuidad de la misma, mientras que la alcaldesa utilizó el tema políticamente y que incluso a día de hoy aún no se conoce si se ampliará o no el catálogo de servicios. Otro tema también, bajo nuestro punto de vista importantísimo, es el tema de la residencia de mayores. El tema de la residencia de mayores, nosotros como partido político de la oposición, lo mismo que Ciudadanos y lo mismo que el Partido Popular de Marchena, tuvimos la visita de la representación sindical de los trabajadores de la residencia de mayores de la Diputación de Marchena, ante la problemática de que no habían más admisiones por parte, admisiones me refiero a admisiones de personas, ancianos, que en un momento determinado tuviesen necesidad de entrar en la residencia de mayores. No había esa ampliación de personas que entrasen en la residencia de mayores. Lógicamente, este personal ha estado muy preocupado precisamente por esa viabilidad de esta Diputación, porque Diputación, no nos olvidemos, ha dejado también en el camino alguna que otra residencia de mayores, y muchos se temían, estos trabajadores, que aquí en Marchena sucediera otro tanto de lo mismo. Bien, fuimos objeto precisamente de un comunicado trasladándonos concretamente ese malestar y sobre todo esa preocupación de que tuviese esa durabilidad en el tiempo y de que tuviese esa viabilidad a la residencia de mayores de Marchena, y evidentemente nosotros nos pusimos en marcha, todos los partidos de la oposición, Partido Popular, Ciudadanos y Marchena 100%, nos pusimos en marcha, solicitamos un pleno municipal extraordinario para tratar este tema, pleno municipal al cual no asistieron el Partido Socialista, partido que gobierna en este caso Marchena, y en consecuencia, pues al no haber quórum, tuvimos que posponerlo a un segundo pleno. Curiosamente, ese mismo día del primer pleno, la señora Romero Aguilar, no habiendo ido a ese pleno extraordinario solicitado por la oposición para darle solución
a ese tema, se encajó concretamente en la Diputación de Sevilla para hacerse la foto con el señor Fernando Villalobos, presidente de la Diputación de Sevilla, y decir que esa residencia iba a tener viabilidad, y de una forma genérica darle una solución. A día de hoy todavía estamos en vía muerta, es decir, no hemos tenido ninguna comunicación de que haya una ampliación de catálogo, como sí se dijo por parte del presidente de la Diputación en una visita que hizo hace unos meses atrás, y que además salió concretamente esa visita en Radio Televisión Marchena. Yo en el pleno, si no recuerdo mal, del mes de enero de este año, o diciembre, no recuerdo exactamente en cuál de los dos, pero en uno de los dos le hice la pregunta a la señora Romero Aguilar de cuáles eran las ampliaciones de catálogo de servicios de la residencia de mayores. Bueno, a esa pregunta no me supo responder, pero es que a día de hoy todavía no ha respondido. Hay un problema también, que es el de las asociaciones de la salud, en este caso el del Alzheimer, que se le ha buscado una solución también un tanto chapucera, porque estaban instalados desde hace ya más de 10 años, concretamente en el antiguo centro de salud, pero la señora Romero Aguilar, después de 4 años de alcaldesa, más otros 2 más en esta otra etapa, no ha sabido darle solución o no ha querido darle solución. Ahora, y por imperativo legal, puesto que concretamente los juzgados de Marchena van a tener que ser desalojados y la Consejería de Justicia concretamente reclama ese centro de salud antiguo, en el cual estaban instaladas muchas asociaciones. Por cierto, queda una todavía dentro, que es la asociación Palante, a la cual no se le ha dado solución. Bueno, pues volviendo al tema del Alzheimer, el Alzheimer concretamente tenía que haberse dado solución en un centro de día en la residencia de mayores. Esa hubiese sido también otra opción más que hubiera dado esa residencia de mayores, y en consecuencia, al dar otro servicio, hubiera garantizado también no solamente la actividad para esas personas que trabajan dentro de la residencia de mayores, sino al mismo tiempo también ofrecer ese servicio tan necesario a las personas que sufren Alzheimer, a las personas que sufren y a los familiares. Ese centro de día hacía falta y la señora Romero Aguilar no ha hecho caso. Ahora le está dando una solución, vuelvo a repetir, chapucera, pero por imperativo legal, porque es que le obliga ya a la Consejería de Justicia. Junto a las críticas en las formas de la peatonalización del centro, Marchena 100% expresa que el equipo de gobierno tiene abandonada la plaza de Abastos. Si hablamos del mercado de Abastos, hablamos concretamente de un mercado que es un referente en Marchena para muchas personas mayores que siempre han comprado en la plaza, pero también para muchas personas que viven en el centro de Marchena y otras que no viven en el centro de Marchena. El centro de la plaza de Abastos, a pesar de estar en el centro y estar colindante con la calle San Pedro, no ha sido objeto de tantos mimos como la misma calle de San Pedro, ha sido objeto de una dejación total, ha sido objeto concretamente pues, de no acercarse, ni tan siquiera de saber cuáles son los problemas de verdad que ofrece la plaza de Abastos. La plaza de Abastos el año pasado, quiero recordar, puse una serie de imágenes en mi Facebook personal, con una serie de ventiladores porque carecía de aire acondicionado. Parece mentira que un centro comercial tan céntrico, tan referente como es la plaza de Abastos, no haya tenido la deferencia por parte del equipo de gobierno de que tuviese un aire acondicionado. Increíble, porque además es que, por cierto, las fotos delataban precisamente esa situación. Las fotos delataban esa situación porque habían ventiladores de gran volumen para dar fresco a los visitantes, a los clientes, pero también, por supuesto, a las personas que allí tienen su puesto. Un mercado de abastos que en este mandato, concretamente, se han puesto con la posibilidad de que vengan nuevos comerciantes, porque están vacíos, pero están vacíos porque ven concretamente lo que he hecho referencia anteriormente, y es que no hay aire acondicionado, que cuando se llueve es que se moja, y tanto una cosa como la otra son un peligro. Pero es que si vamos a las medidas contra incendios, eso ya es más peligroso y todavía son palabras mayores. No hay medidas contra incendios acordes con las dimensiones y con lo que es un mercado de abastos a la cual visitan muchísimas personas. No hay mangueras que estén hoy por hoy servibles, utilizables. No hay medidas contra incendios para la cantidad de metros que tiene ese edificio y para la cantidad de personas que en un momento determinado lo visitan.
Hemos de decir que como centro comercial carece, como otros centros comerciales que tenemos en Marchena, grandes superficies, de una superficie donde se pueda aparcar. Es otra de las cuestiones que el centro de la plaza de Abastos carece. Pero carece sobre todo porque en esta última etapa se ha hecho la peatonalización de la calle San Pedro, peatonalización que ha conllevado también al mismo tiempo la pintada de amarillo de la calle Santa Clara, de la eliminación de todas las plazas de aparcamiento que tenía la propia calle San Pedro, de plazas de aparcamiento que también podían haber, que ya no lo hay porque se han pintado de amarillo, en la calle Las Torres, pero también, por supuesto, se han eliminado muchas plazas de aparcamiento en la calle San Sebastián. ¿Qué conlleva todo esto? Primero, una molestia para todas las personas que viven y trabajan concretamente en el centro de Marchena y, por supuesto, una razón más que tienen los marcheneros para no ir a la plaza de Abastos. Al no encontrar aparcamiento, dígame usted, ¿dónde vamos a colocar la compra si es cuantiosa o si tiene mucho volumen, cuando tenemos que aparcar pues justamente a lo mejor en la Plaza del Pololo, por ejemplo? No tiene mucho sentido. Para nosotros concretamente también ha sido una dejación por parte de la señora Romero Aguilar y del equipo de gobierno, que evidentemente no se ha volcado con la Plaza de Abastos como sí lo ha hecho concretamente con la calle San Pedro. Calle San Pedro, que nosotros tenemos nuestros más y nuestros menos concretamente con relación no a la peatonalización, que fue una idea, un proyecto del Partido Andalucista en el periodo 2007-2011, que sí se puso en valor precisamente, pero de una forma consensuada con las personas que viven allí en el centro de Marchena. La propia señora Romero Aguilar, en una entrevista con Radio Televisión Marchena, dijo que iba a hacer una encuesta, una puesta en valor precisamente de la opinión de todos los vecinos y de los comerciantes de la calle San Pedro y, por supuesto, de los vecinos y colindantes. Esa puesta en valor, esa encuesta, esa pregunta no se ha hecho, se ha puesto, se ha peatonalizado por imperativo legal y aquí no hay nadie que en un momento determinado haya dicho lo contrario, lo cual no significa que a nosotros nos guste o no nos guste la peatonalización. Por supuesto, para un pueblo como Marchena era necesario, evidentemente, pero también creemos necesario que su puesta en valor hubiera sido de una forma gradual, no por imposición. Por supuesto, también tenemos nuestro punto de vista con relación a toda esa parafernalia de postes metálicos que, bueno, conllevan el que todas esas fachadas antiguas, históricas, que tiene nuestra calle San Pedro, una calle principal, una calle histórica y además la más céntrica de todo el pueblo de Marchena, pues se haya visto invadida por un bosque de postes de color negro que afean concretamente esa calle. No así los toldos sí son necesarios. Ahora bien, evidentemente, hubiéramos propuesto que esos toldos hubieran sido, a lo mejor, pagados por empresas y que no hubiesen costado el dineral que han costado al pueblo de Marchena. Son puntos de vista, como no se ha puesto precisamente para que nosotros podamos aportar, sino ha sido también por imperativo, pues evidentemente nosotros como oposición lo único que podemos decir es nuestra opinión. No hemos dicho la opinión antes, durante, pero sí ahora concretamente que se nos permite. Podía haber quedado mucho mejor. Esa calle céntrica, referente de Marchena, podía haber quedado mucho mejor. Se la han cargado. López también se ha pronunciado sobre Campiña 2000 y esa denuncia pública de posibles facturas falsas. Un tema también muy importante, un tema que últimamente está en el candelero. Tenemos que decir, como partido político, que aquí ningún partido político, repito, ningún partido político ha sido quien ha puesto esa diligencia, esa denuncia. Ningún partido político. Eso quiero dejarlo claro. Ha sido un particular, un empresario, quien, echándole valor, por lo visto, pues ha puesto esa denuncia y está poniendo todo eso, todo lo que ha denunciado, lo está poniendo concretamente en un diario provincial de gran tirada como es el ABC. Es un tema escabroso en el cual concretamente tenemos que decir que, bueno, lo que es el equipo de gobierno tiene precisamente en su ejecutiva de Campiña 2000 a la presidenta, a la señora Teresa Jiménez, tiene también a dos habilitados nacionales como son la secretaria
doña Carmen Nicolás Simón, y también a un habilitado nacional como es el interventor, don Antonio Osuna Caro. Claro, evidentemente nos surgen nuestras dudas. De todo esto, qué duda cabe, tendrá que decidir un juez, que va a ser quien dictamine concretamente si hay o no hay delito y si hay personas o no personas que sean responsables de esos delitos. Evidentemente nosotros no vamos a emitir un juicio de valor sobre algo que evidentemente tiene que tener todo su recorrido judicial. Lo que sí decimos concretamente es que en el momento que veamos o sepamos de alguna imputación por parte de la justicia hacia alguna persona que esté en ese órgano de gobierno, evidentemente nosotros como partido político vamos a pedir el cese, la dimisión inmediata. Nosotros como partido político vamos a pedir ese cese porque estamos cansados que en la política haya concretamente lo que ha habido en estos 40 años de gobierno del Partido Socialista en la Junta de Andalucía. Una dejación de funciones, pero sobre todo un escarnio de las arcas públicas y que en un momento determinado no haya tenido repercusión. Las tendrán en los distintos juicios que van a haber, pero evidentemente nosotros no queremos que esa corrupción salpique también al pueblo de Marchena. Son 7 pueblos, pero el pueblo principal, puesto que hay personas responsables tanto del equipo de gobierno como funcionarios, están ahí y queremos la máxima transparencia. Evidentemente, ante esa tesitura, no solamente en el Pleno Municipal del mes de junio, creo recordar, o julio, solicitamos que la señora Teresa Jiménez hiciera una declaración pública. También lo solicitamos a través de una nota de prensa, precisamente para que ella explicara con la máxima transparencia su parecer a todo esto. A fecha de hoy todavía no ha hecho esas declaraciones, no se ha presentado, y el pueblo de Marchena no solamente tiene interés, sino también al mismo tiempo quiere saber qué es lo que está pasando con este tema, importante y además con su repercusión política. Por otro lado, para el portavoz de Marchena 100%, el equipo de gobierno socialista lleva a cabo una muy mala gestión de los fondos públicos, endeudando al pueblo con proyectos como la piscina terapéutica, la adquisición de nuevos vehículos policiales y la construcción del apeadero de la Travesía. Que el equipo de gobierno ha estado o está obsesionado concretamente con cantidad de obras públicas, por ejemplo, como la piscina terapéutica, la cual ya en su día y en pleno ordinario dijimos concretamente que no estábamos de acuerdo con la forma de realizar concretamente su llevarla a cabo, que no es ni más ni menos que un préstamo que se solicitó a Unicaja por un importe de 2.800.000 euros. Eso en tiempos convulsos, en tiempos de mucha variabilidad, en tiempos en los que no sabemos lo que puede ocurrir, no ya el mes que viene, sino a lo mejor la semana que viene. Es una incongruencia, es algo que no nos cabe en la cabeza, porque hay que tener mucha prudencia a la hora de llevar a cabo obras de esta índole, obras de esta repercusión económica, porque esos 2.800.000 euros que va a costar la piscina terapéutica, a la cual nosotros concretamente dijimos que en lugar de pedir un préstamo por ese importe, como si fuese una vivienda particular, se podía haber hecho por certificación de obras. Certificación de obras significa que si hoy tengo los cimientos totalmente desarrollados y esos cimientos son 300.000 euros, pues se piden 300.000 euros. Si mañana está la primera planta, y la primera planta son otros 300 o 400 o 500.000 euros, se pide otro préstamo por ese importe. Certificación de obras. No, aquí lo que se ha hecho ha sido solicitar un préstamo, hipotecando el futuro de los marcheneros, hipotecando concretamente las posibilidades futuras que puedan repercutir en el bienestar de los marcheneros, hipotecándolo, ya digo, con un préstamo de un importe muy cuantioso. Importe que seguramente hoy por hoy se estará utilizando para otras cuestiones, que seguramente habrá otro remanente, pero que hoy por hoy se está utilizando no para la piscina, porque todavía no están ni los cimientos, sino para otras cuestiones. Nos parece, de verdad, que se pueden utilizar los dineros públicos de otra manera. No hay esa congruencia a la hora de gastar los dineros públicos. También lo dijimos con relación al tema de los 2 vehículos nuevos que se van a incorporar precisamente a la policía local, esa moto que también se va a incorporar, todos ellos pagados también con fondos públicos. Bueno, yo puse precisamente encima de la mesa en ese pleno
que el Ayuntamiento de Sevilla, hace 2 años, también precisamente gobernado por el Partido Socialista, en lugar de pagar lo que vale esos 37 vehículos a tocateja, es decir, con un préstamo, que ese importe lo hacía a través de un renting, que es lo más razonable. Tú pagas mensualmente lo que te cuesta ese vehículo, que además lleva implícito el seguro y que además lleva implícito lo que es el mantenimiento. Pues no, señores, lo mismo que la piscina terapéutica, aquí lo que se ha hecho ha sido utilizar dinero público, dinero precisamente que nos va a hacer falta para otras muchas cosas, seguramente, y que en un momento determinado se ha pagado a tocateja. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas de las personas, hoy por hoy en Marchena, que están viendo tantísimas obras, que les llama muchísimo la atención, piensan, y a lo mejor no les falta razón, que todas esas obras, comparativamente hablando con otras obras que se están desarrollando en otros pueblos, son el doble de caras que en otras poblaciones cercanas. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Pongo el ejemplo concretamente del apeadero que se hizo frente a la estación de servicios, ese apeadero que costó 120.000 euros, que muchas personas nos dijo que podía haber costado perfectamente por lo que tiene, por los parasoles de hormigón, por los 4 o 5 bancos de asientos y sobre todo, concretamente por el césped artificial, podía haber costado perfectamente entre 60 y 70.000 euros y no 120.000. Por cierto, apeadero que en un momento determinado solamente sirve para la ida o para la vuelta, porque para la otra dirección, y lo saben muchos usuarios, se ponen debajo de la carpa que tiene la estación de servicios. Es decir, un apeadero que ha costado 120.000 euros que no sirve ni para el sol ni para la sombra. Nos parece también que en ese sentido se ha hecho una mala gestión por parte del equipo de gobierno de esos dineros públicos, pero parece que no duelen. Nosotros, con relación al tema de la piscina terapéutica, lo que sí hubiéramos hecho concretamente hubiera sido, tal vez, ahorrando muchísimo dinero al erario público, a los marcheneros en general, hubiera sido una adaptación de la piscina municipal con una carpa retráctil en la parte superior, que hubiera costado muchísimo menos dinero, adaptándola concretamente con unos calentadores que hay especiales, que además hay personal cualificado en Marchena para llevar a cabo esa infraestructura que no es además tampoco nada cara, y que hubiera servido precisamente para tener una piscina en verano, en otoño y en invierno, con un mínimo de coste. Pero se ha optado por una piscina terapéutica utilizando otros terrenos municipales, pero sobre todo un préstamo de 2.800.000 euros, nada más y nada menos. José López destaca que el consistorio de Marchena haya aumentado su deuda viva, tal y como se recogen en datos aportados, añade, del Ministerio de Hacienda. Que hemos visto recientemente que la deuda viva en Marchena, a pesar de lo que dice la señora alcaldesa, ha aumentado. Eso lo dice precisamente el Ministerio de Hacienda, que ha hecho público concretamente que casi todos los pueblos de la provincia de Sevilla han bajado su deuda, salvo Marchena, que de 161.000 euros pues ha pasado a 2.264.000 euros. Es algo inaudito. Entonces, vamos a ver, ya tenemos una deuda importante. Pero eso no lo dice concretamente un partido de la oposición, eso lo dice el Ministerio de Hacienda, que depende del Gobierno de España. Es decir, que estamos ahora más endeudados que el año anterior, con lo cual, evidentemente, y habiendo, como hay, menos habitantes, somos hoy por hoy 19.300 habitantes, estamos en la misma cantidad que en 2007, íbamos por buen camino, íbamos casi llegando a los 19.970 habitantes, casi tocando los 20.000 habitantes. 20.000 habitantes es, por así decirlo, el tope que nos declara ya como ciudad. A partir de 20.000 para arriba ya no dependemos de la Diputación de Sevilla, ya dependemos directamente de la Junta de Andalucía y ya tenemos otras prestaciones, ya no como pueblo, sino ya como ciudad. Parece que no queremos llegar a ese tope, parece que no queramos llegar a ese mínimo de 20.000 habitantes y ahí seguimos. Por último, desde Marchena 100% se hace referencia al empleo y la juventud como los grandes olvidados de este mandato y se asegura que la mayoría absoluta es lo peor que le ha pasado a Marchena, donde todos somos súbditos y no somos tenidos en cuenta. La verdadera política es aquella que sirve a las personas y no aquella que se sirve de ellas. Marchena 100% ha estado siempre, en este periodo de los 2 años, en contacto con los problemas diarios de
de Marchena, dándole muchas veces a lo mejor alguna que otra solución, poniendo precisamente en contacto con algún concejal delegado de ese tema, charlando y diciendo concretamente los problemas que habían a diario y que hay a diario en nuestro pueblo. Es por eso que nosotros concretamente nos tomamos muy en serio la política municipal, somos un grupo muy comprometido con nuestro pueblo y que evidentemente seguimos en esa misma línea, trabajando por generar la máxima confianza de los marcheneros en Marchena. El empleo y el ocio para nuestra juventud, ya por último, y para terminar, el ocio y el empleo para la juventud es hoy por hoy, en este equipo de gobierno y en este mandato, el gran olvidado. Por desgracia para nuestra juventud, y en este caso vuelvo a incidir en la cantidad de habitantes que tenemos, posiblemente a lo mejor por la pérdida de trenes durante 2 años. Hemos tenido menos trenes durante estos 2 años. Trenes que le han hecho falta a estas personas, a estos chavales y chavalas que han ido, por ejemplo, a la Universidad de Sevilla o a la universidad, a la facultad concretamente que hay en Osuna, o incluso a personas que han ido a su trabajo diariamente a Sevilla Capital, o personas que han ido a los hospitales. Evidentemente estos trenes han hecho muchísima falta. Hoy por hoy, que parece casi volvemos a esa normalidad, hoy por hoy hay esa falta de confianza en este medio de transporte. Habrá que trabajar precisamente para que eso sea una realidad. Esa juventud que estamos perdiendo, esa juventud preparada, pero que no ve un terreno donde poder ejercer su profesión, se nos está yendo precisamente de Marchena. Esa juventud es nuestro futuro y esa juventud no la podemos perder. Decir ya por último que la mayoría absoluta es lo peor que le ha podido pasar a Marchena. Y es lo peor porque no hay transparencia, porque no hay participación y ahora en Marchena nadie cuenta. No solamente la oposición no contamos, que somos legítimamente la representación del pueblo de Marchena, quienes no votaron al equipo de gobierno, quienes no votaron a la señora Romero Aguilar. Hoy por hoy todos somos súbditos, todos somos súbditos. Marchena necesita al frente de la alcaldía una persona que escuche a las personas, que escuche los problemas que tiene diariamente. Una persona que resuelva los problemas de los marcheneros. Una persona que genere futuro para que Marchena tenga precisamente la viabilidad que debe tener un pueblo de casi 20.000 habitantes, que fuimos en su día referente a nivel provincial y que hoy por hoy no lo somos. Espero que el pueblo reflexione y sepa valorar esto que digo en las próximas elecciones.